Tengo 78 años y cada mañana hago algo que me hace sentir como si tuviera 50. No es una medicina, no es una pastilla milagrosa, no es un tratamiento caro ni algo que me recomendó un médico famoso. Es algo mucho más sencillo, más antiguo y más accesible de lo que imaginas. Durante años pensé que era normal sentirme cada vez más lento, más cansado, más viejo. Me dolían las piernas al levantarme, mi estómago era cada vez más sensible y hasta hablar me costaba energía algunos días. Me sentía apagado, hasta que empecé con este pequeño hábito diario que lo cambió todo. ¿La clave? Un aceite. Sí, un aceite que descubrí casi por accidente, pero que ahora se ha convertido en parte esencial de mis mañanas. Desde que lo uso, me siento con más vitalidad, mi digestión es mucho más ligera, mis articulaciones ya no crujen como antes y, lo más importante, me siento vivo otra vez. No me ha quitado los años de encima, pero ha traído de vuelta algo que pensé que había perdido para siempre. Las ganas de moverme, de hacer cosas, de disfrutar de lo simple. En este video, voy a contarte exactamente qué aceite es, por qué funciona tan bien para las personas mayores, cómo lo uso yo cada día, y cómo puedes empezar tú también si estás buscando una forma sencilla de mejorar tu salud, tu energía y tu bienestar desde casa, sin gastar una fortuna ni complicarte la vida. Pero antes de contarte mi secreto, quiero conocerte a ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus historias, saber desde dónde me ven y sentir que somos una comunidad de personas mayores que aún tienen mucho por vivir. Porque no se trata de vivir más años, se trata de vivirlos mejor. Ahora sí, vamos a empezar. Antes de descubrir ese aceite que ahora forma parte de mi vida, me levantaba cada mañana con una sola pregunta en la cabeza. ¿Cómo es posible que algo tan simple como empezar el día se haya vuelto tan difícil? Sentía las piernas pesadas, las articulaciones rígidas, como si mi cuerpo se negara a moverse. Mis rodillas crujían al ponerme de pie, y mis manos, bueno, simplemente habían perdido fuerza. Abrir una botella de agua, atarme los cordones, o incluso escribir una nota, eran tareas que antes hacía sin pensar y que ahora me costaban trabajo. A veces me dolía tanto la espalda que prefería no salir de casa. Y luego estaba el cansancio. Pero no hablo de ese cansancio normal que uno siente después de un día largo. Hablo de un agotamiento profundo, como si algo dentro de mí se estuviera apagando lentamente. Dormía mis 8 horas, a veces más, pero al despertar sentía como si no hubiera descansado en absoluto. Me arrastraba por la mañana como si llevara encima una manta de plomo. También tuve muchos problemas digestivos, hinchazón, acidez, sensación de pesadez después de cada comida. Por momentos dejé de disfrutar de lo que comía, y lo que antes era un placer, compartir la mesa con mi familia, probar una receta nueva, se convirtió en una fuente de molestias. Lo peor es que llegué a pensar que todo eso era normal, que era parte de envejecer. Me decía a mí mismo, ya tienes más de 70, esto es lo que toca, el cuerpo ya no es el mismo. Y poco a poco empecé a dejar de luchar. Dejé de caminar tanto, dejé de leer por las noches porque me cansaba la vista, dejé de visitar a amigos porque simplemente no tenía energía. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor no era tener que tomarme un descanso después de tender la cama o quejarme al subir escaleras. Lo peor era sentir que me estaba apagando, como si una luz dentro de mí se fuera haciendo cada vez más tenue, como si mi vida estuviera pasando frente a mis ojos, pero yo solo la estuviera observando desde una silla. Y eso, más que cualquier síntoma físico, era lo que más me pesaba. Fue entonces, en medio de esa resignación, que empecé a buscar algo diferente. No quería volver a sentirme como a los 30. Solo quería volver a sentirme yo. Y eso fue el comienzo de todo. Llegó un momento en que me harté de sentirme así, de ir de médico en médico, de salir con recetas llenas de nombres que no podía pronunciar,
de llenar mi mesita de noche con frascos de pastillas que prometían alivio, pero no cambiaban nada. Me cansé de tomar algo para el dolor que solo lo adormecía unas horas, de usar un medicamento para el estómago que me dejaba somnoliento el resto del día. Empecé a darme cuenta de que lo que necesitaba no era algo que me apagara los síntomas, sino algo que le devolviera fuerza a mi cuerpo, algo que trabajara con él, no en contra. Así que comencé a interesarme por lo natural. No fue de un día para otro. Fue algo que surgió tras una conversación sencilla con mi hija. Estábamos tomando un café, y me dijo: «Papá, ¿alguna vez has probado cambiar tus hábitos en lugar de seguir acumulando medicamentos?». Me habló de cómo muchas personas de su generación estaban volviendo a lo simple, a los alimentos reales, a los remedios de la abuela, a los aceites y plantas que nuestros abuelos conocían de memoria. Eso me quedó dando vueltas. Poco después, un vecino, un hombre de más o menos mi edad, me contó que había empezado a usar un aceite natural cada mañana y que eso le había cambiado los días. Decía que se sentía con más energía, con menos dolores y que incluso dormía mejor. Al principio pensé que eran exageraciones o que quizás tenía una salud privilegiada, pero algo en mí se encendió y decidí investigar. Empecé a leer, a preguntar, a mirar videos, a hablar con gente en grupos de salud para mayores. Descubrí que había muchos tipos de aceites naturales con propiedades diferentes, unos para la digestión, otros para la inflamación, otros para la energía. Algunos venían de semillas, otros de raíces y otros incluso de frutas. Compré varios para probar. Algunos no me hicieron nada, otros, la verdad, me sentaron mal. Pero seguí buscando. Anotaba todo en una libreta, cómo me sentía después de cada uno, cuánto tiempo tardaban en hacer efecto, si notaba algo diferente. Hasta que llegué a uno. Uno que no solo no me cayó mal, sino que me hizo sentir algo que no había sentido en años. Ligereza. No una euforia, no un milagro, pero algo dentro de mí se sintió más despierto, más presente. Como si mi cuerpo dijera: «Esto sí me sirve». Y fue entonces que decidí darle una oportunidad real. Empecé a usarlo todos los días, con disciplina. No sabía si iba a funcionar a largo plazo, pero en ese momento pensé: ¿qué tengo que perder? Ahora sí. Ha llegado el momento de contarte qué aceite fue el que cambió mi vida. Después de semanas probando distintas opciones, leyendo artículos, escuchando a quienes sabían más que yo, y sobre todo, prestando atención a cómo respondía mi cuerpo, el aceite que terminé incorporando cada mañana fue el aceite de oliva extra virgen, prensado en frío. Sí, tan simple como eso. El mismo que quizás tienes en tu cocina, pero que probablemente no estás usando como deberías. Y déjame decirte algo, no todos los aceites de oliva son iguales. La clave está en que sea extra virgen y prensado en frío. Esa combinación conserva todos los compuestos beneficiosos que la naturaleza puso allí: antioxidantes, grasas buenas y un montón de nutrientes que el cuerpo, sobre todo después de los 60, recibe como si fueran un tesoro. ¿Y por qué este aceite? ¿Por qué no uno de esos más modernos o exóticos que anuncian en todos lados? Porque el aceite de oliva tiene siglos de respaldo. Desde la antigua Grecia hasta las regiones más longevas del mundo como Cerdeña, Creta o el sur de España, las personas que viven más de 90 o incluso 100 años tienen una cosa en común: usan aceite de oliva todos los días. No es casualidad. Este aceite es rico en ácido oleico, una grasa saludable que ayuda a reducir la inflamación, a proteger el corazón y a mejorar la circulación. También contiene polifenoles, unos compuestos antioxidantes que combaten el envejecimiento celular. Algunos estudios incluso han demostrado que el aceite de oliva puede tener un efecto protector contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero más allá de los estudios y las palabras difíciles, te lo digo como alguien que lo ha vivido. Cuando lo tomas cada mañana en ayunas, el cuerpo lo siente. Es como si poco a poco empezaras a lubricar tus engranajes internos. La digestión mejora, la hinchazón disminuye,
y esa pesadez que sentía cada mañana comenzó a desaparecer. Lo curioso es que había tenido aceite de oliva en casa toda mi vida. Lo usaba para cocinar, para aliñar ensaladas, pero nunca lo había tomado como un suplemento diario. Nunca lo había considerado una herramienta de salud. Y fue justamente eso lo que marcó la diferencia. Convertirlo en un hábito consciente, diario, constante. He probado otros aceites desde entonces, el de coco, el de linaza, incluso algunos más exóticos como el de aguacate. Y no los descarto, todos tienen lo suyo. Pero el que se ganó su lugar en mi rutina fue el aceite de oliva extra virgen, prensado en frío. Por sus beneficios, sí, pero también por lo fácil que es de conseguir, por lo accesible y por lo bien que mi cuerpo lo recibió desde el primer día. Desde que lo uso, no he vuelto a sentirme como antes. Y eso, créeme, no tiene precio. Desde que descubrí este aceite, lo primero que hice fue algo muy simple. Lo convertí en un ritual diario. No una moda pasajera, no una receta mágica de internet, sino una rutina tan natural como lavarme la cara o cepillarme los dientes. Cada mañana, justo después de despertarme, antes del desayuno, antes incluso de tomar café, me tomo una cucharada sopera de aceite de oliva extra virgen, prensado en frío. Pero no lo hago de cualquier manera. Descubrí que el momento y la forma en que lo consumes hacen toda la diferencia. Yo lo tomo en ayunas, con el estómago completamente vacío. A veces lo acompaño con medio vaso de agua tibia con unas gotas de limón natural, y te puedo asegurar que esa combinación me ha sentado de maravilla. Es suave, no cae pesada, y ayuda a que el cuerpo lo absorba con mayor facilidad. Al principio, confieso que me costó un poco. No estaba acostumbrado a tomar aceite solo. Sentía que iba a ser desagradable. Pero para mi sorpresa, el sabor es suave, casi frutado, si es un buen aceite. Y lo más importante, mi cuerpo lo agradece. En menos de 5 minutos, empiezo a sentir cómo se activa la digestión. Me siento más ligero, menos hinchado, y con el tiempo noté que ya no tengo esos bajones de energía a media mañana que antes eran parte del paisaje. Para quienes no se animan a tomarlo solo, hay alternativas. Puedes añadirlo a una tostada de pan integral con tomate o aguacate. Puedes mezclarlo con yogur natural sin azúcar y una pizca de cúrcuma. O incluso puedes agregarlo en una ensalada de frutas o en un batido verde. Lo importante es que no se caliente ni se cocine. El calor destruye muchas de sus propiedades, por eso hay que evitar freír con él si quieres obtener sus beneficios medicinales. Y aquí va algo importante que aprendí. Menos es más. No necesitas grandes cantidades. Una cucharada sopera al día es suficiente para obtener sus efectos positivos. Tomar más no significa obtener mejores resultados. De hecho, si te excedes, puedes sentir pesadez o incluso molestias intestinales. También evito combinarlo con otros suplementos en ese mismo momento. Me gusta darle al aceite su espacio, que el cuerpo lo reciba con calma, sin mezclarlo con cápsulas o infusiones. Y por supuesto, no lo acompaño con comida procesada, ni con café fuerte de inmediato. Espero al menos 20 o 30 minutos antes de desayunar algo más. Con el tiempo, este pequeño gesto matutino se ha convertido en mi forma de empezar el día con conciencia. Mientras tomo mi cucharada, respiro hondo, agradezco por otro día más y le doy a mi cuerpo un primer regalo antes de pedirle que me acompañe en todo lo que venga. No es una dieta, no es una moda, es un acto de cuidado diario. Y créeme, se nota. Después de apenas una semana tomando este aceite todas las mañanas, algo empezó a cambiar. No fue un cambio dramático, de esos que uno ve en las películas o en los anuncios exagerados. Fue más bien silencioso, pero constante. Casi como si mi cuerpo estuviera diciendo, gracias, por fin me estás dando lo que necesito. Lo primero que noté fue una energía distinta. No era un pico de hiperactividad como el que dan algunos suplementos o el café fuerte. Era una energía estable, serena. Me sentía despierto, presente, pero sin ansiedad.
como si mi cuerpo tuviera más gasolina, pero de la buena. Luego vino la mejora en la digestión. Durante años, había vivido con esa sensación de pesadez, como si cada comida fuera una carga. Me sentía hinchado, incómodo, lento. Pero al incorporar el aceite de oliva en ayunas, noté que mi digestión se volvió más ligera. Menos gases, menos reflujo, menos sensación de empacho. Empecé a tener más regularidad intestinal, y eso, para alguien de mi edad, es un cambio que se celebra. Pero lo que más me impactó fue lo que sucedió con mis articulaciones. Desde hacía tiempo, me costaba levantarme del sofá sin sentir una rigidez en las rodillas. Subir escaleras se había vuelto un pequeño desafío diario. Y aunque nunca tuve un diagnóstico grave, sabía que el desgaste estaba ahí, haciéndose sentir. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empecé a notar que las mañanas eran menos dolorosas. Me levantaba con más soltura. Mis dedos, que antes se sentían como si tuvieran engranajes oxidados, comenzaron a moverse con más fluidez. Incluso empecé a retomar caminatas más largas, sin tener que detenerme cada 15 minutos a descansar. Una mañana me di cuenta de que había subido las escaleras de mi edificio sin agarrarme del pasamanos. Fue un momento pequeño, pero para mí, enorme. Porque no se trataba solo del cuerpo, se trataba de la sensación de volver a confiar en él. También hubo mejoras en mi sueño. Antes me costaba conciliar el sueño y, cuando lo lograba, me despertaba varias veces durante la noche. Con el tiempo, esa situación comenzó a cambiar. Dormía más profundamente, sin interrupciones. Y lo más importante, me despertaba con la sensación de haber realmente descansado. Eso tuvo un efecto directo en mi estado de ánimo. Me sentía más paciente, más positivo, menos irritable. Es difícil explicar cómo algo tan simple como un poco de aceite al despertar puede tener ese impacto. Pero así fue. Cuando uno se siente bien físicamente, también cambia la forma en que ve el día. Las cosas no te molestan tanto. Vuelves a disfrutar los pequeños momentos. Una taza de té, una conversación tranquila, una caminata al sol. No te voy a mentir, el aceite no me ha quitado los años. Sigo teniendo 78. Sigo teniendo mis arrugas, mis canas, mis momentos lentos. Pero lo que sí me ha devuelto es algo que había empezado a perder. La sensación de vitalidad dentro de esos años. Esa chispa que te hace sentir que aún puedes, que aún vale la pena cuidar este cuerpo, esta vida, este día. Y eso, créeme, vale más que cualquier milagro en frasco. Lo físico fue lo primero en mejorar, sí, pero lo más inesperado fue lo que empezó a pasar dentro de mi cabeza. Durante años me sentía algo nublado. No sé si te ha pasado. Te levantas y sientes que estás despierto, pero no del todo. Como si tu mente necesitara una hora extra para encenderse. Me costaba concentrarme, me olvidaba de pequeñas cosas, y leer un libro se volvió más difícil, no por la vista, sino porque no retenía lo que leía. Pero a los pocos días de empezar con este aceite cada mañana, empecé a notar una claridad mental distinta. No fue magia, no fue de la noche a la mañana, pero sí evidente. Mis pensamientos eran más ordenados. Recordaba mejor las cosas. Las conversaciones fluían sin ese momento incómodo de ¿cómo era que se llamaba? Y algo curioso sucedió. Esa sensación de ligereza que me daba el aceite en el estómago, también la sentía en la mente. Menos ruido, más enfoque. Podía sentarme a leer, disfrutar una película sin perderme, o simplemente escribir una nota sin tener que revisar 1000 veces lo que había puesto. Y esto, aunque no lo parezca, también cambió cómo me sentía emocionalmente. Tener una rutina diaria que empieza con algo tan sencillo, pero tan poderoso, te da dirección. Te despiertas con un propósito, con una pequeña decisión que marca la diferencia desde temprano. Es como decirle al cuerpo y a la mente, hoy nos vamos a cuidar. Eso genera algo muy profundo, motivación. Yo lo noté cuando un día me encontré organizando mi biblioteca, algo que no hacía desde hacía años. Otro día,
Salí a caminar solo por el barrio, sin rumbo fijo, como cuando era más joven. Poco a poco, volví a retomar actividades que había abandonado por falta de energía o simplemente por desgano. Y no fue solo eso. Con cada pequeño logro, con cada paso sin dolor, con cada noche bien dormida, mi autoestima empezó a crecer otra vez. Me miraba al espejo y aunque veía al mismo hombre, sentía que algo había vuelto. No juventud en el sentido estético, sino algo más profundo, la percepción de seguir siendo capaz. A veces, la edad no te quita las ganas, lo que te las quita es sentirte limitado. Pero cuando recuperas un poco de claridad, de fuerza, de agilidad mental, también recuperas el deseo de hacer cosas, de volver a intentarlo. Recuerdo que volví a escribir cartas a mis nietos. Antes, me sentía lento al escribir, torpe, disperso. Pero ahora, mis pensamientos salían mejor, más claros. Escribía con emoción, con cariño, sin ese esfuerzo que antes me agotaba. Y ellos me respondían con entusiasmo, felices de volver a leer al abuelo que recordaban. Fue como reconectarme con una parte de mí que había dejado atrás, sin darme cuenta. Y todo comenzó con una cucharada de aceite al despertar. Parece insignificante, pero lo cierto es que ese acto tan simple fue la puerta de entrada a una mejor versión de mí mismo. Una versión más despierta, más alegre, más dispuesta a vivir plenamente cada día, sin importar la edad. Y si eso no es un cambio real, entonces no sé qué lo es. Errores comunes y advertencias. Ahora bien, no todo lo que brilla es oro, y aunque este aceite me ha traído muchos beneficios, también aprendí, por experiencia propia y ajena, que hay errores que pueden quitarte lo bueno, o incluso traerte problemas. El primero y más común es usar un aceite de baja calidad. Cuando empecé, cometí este error. Fui al supermercado y agarré el primer frasco que decía aceite saludable. Lo probé por unos días, pero no sentía ningún cambio. Después supe por qué. Muchos de los aceites que se venden en tiendas grandes están refinados, mezclados o han sido tratados con calor, lo que elimina gran parte de sus propiedades beneficiosas. Si vas a hacerlo, hazlo bien. El aceite debe ser extra virgen, prensado en frío y puro. Nada de mezclas con otros aceites vegetales baratos. Nada de esos frascos que dicen light o suave. Esos, en realidad, han pasado por procesos que eliminan lo que realmente nutre. Otro error común es excederse con la cantidad. Al principio pensé, si una cucharada me hace bien, 2 me harán mejor. Error. Más no siempre es mejor. Consumir demasiado aceite, aunque sea saludable, puede causar malestares, como diarrea, pesadez estomacal o incluso desequilibrios en los niveles de grasa en la sangre, especialmente si no estás acostumbrado. Y por supuesto, no todos los cuerpos son iguales. Hay personas que tienen condiciones específicas, como problemas hepáticos, cálculos biliares o alergias, que deben consultar con su médico antes de incorporar cualquier aceite como suplemento diario, especialmente si ya estás tomando medicamentos o tienes una dieta controlada. Recuerdo a un amigo que empezó a tomar aceite de coco sin orientación. Al poco tiempo, su colesterol se disparó. ¿El problema? Ya tenía una condición previa y el aceite no era el ideal para él. No es que el aceite sea malo, es que cada organismo tiene su propio contexto. Por eso, mi recomendación es simple. Empieza poco a poco. No hace falta que cambies tu vida de un día para otro. Comienza con media cucharadita. Observa cómo reacciona tu cuerpo durante unos días. Si todo va bien, súbelo a una cucharada. Presta atención a cómo te sientes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Duermes mejor? ¿Tienes más energía? ¿Tu digestión mejora? La clave está en escucharte. No tomes este consejo como una regla mágica. Tómalo como una invitación a probar algo natural, poderoso, pero que también debe ser manejado con respeto y conocimiento.
porque al final del día, lo más sabio no es hacer lo que otros hacen, sino aprender a entender qué necesita tu cuerpo y actuar con conciencia. Ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero decirte algo que he aprendido con los años. No es magia, es constancia. No esperes resultados instantáneos. No es una pastilla milagrosa que lo cambia todo en un día. Es un pequeño acto de cuidado que, si lo haces cada mañana, con respeto y regularidad, puede transformar cómo te sientes por dentro y por fuera. Yo no empecé a sentirme 20 años más joven de un día para otro. Al principio, fue solo una pequeña mejoría en mi digestión. Luego me di cuenta de que tenía más energía durante el día. Más adelante, mis articulaciones empezaron a doler menos, y mi ánimo cambió por completo. Volví a sonreír más, a moverme más, a sentirme vivo. Y todo eso comenzó con una cucharada. Por eso hoy te invito, de corazón, a que tú también lo pruebes. No necesitas comprometerte a un mes, ni a un año. Solo te pido que le des una oportunidad durante una semana. 7 días. Todas las mañanas, en ayunas si puedes, o como mejor se adapte a ti. Observa tu cuerpo. Escucha tus sensaciones. Mira cómo te sientes al despertar, cómo responde tu digestión, cómo te cambia el ánimo. No subestimes los pequeños hábitos. A veces, lo más simple, lo más humilde, puede ser lo que tu cuerpo llevaba años pidiéndote en silencio. Lo que marca la diferencia no es el aceite en sí, es lo que representa. Una decisión consciente de cuidar de ti, de darte un momento para empezar el día con intención y amor propio. Tal vez no recuperemos los años pasados, pero sí podemos recuperar la vida dentro de los años que nos quedan. Y si después de probarlo sientes algún cambio, por pequeño que sea, te invito a que lo compartas. Comenta aquí abajo qué sentiste, qué notaste, si te animaste a probarlo. Porque nunca sabes a quién puedes inspirar solo contando tu experiencia. Antes de terminar, déjame hacerte una última pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a regalarte este pequeño cambio durante 7 días? Hazlo. No por mí, ni por nadie más. Hazlo por ti, porque lo mereces. Y si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo, por tu confianza y por compartir este momento conmigo. No olvides suscribirte y activar la campanita si quieres más contenido así, natural, humano y lleno de experiencias reales. Nos vemos en el próximo video.